Conceptos judíos. Bienvenidos a nuestro programa Conceptos judíos. Hoy hablaremos de Yom HaShoah ve'Hagvura, o Día del Recuerdo del Holocausto. En el día 27 de Nisan del calendario hebreo, recordamos todos los años la memoria de las víctimas del Holocausto. Originalmente el día propuesto para esta conmemoración fue el día 15 de Nisan, aniversario de la revuelta del gueto de Varsovia, 19 de abril de 1943, pero coincidía con el primer día de Pesaj y por esa razón se escogió el 27, 8 días antes de la conmemoración de Yom HaAtzmaut, o Día de la Independencia de Israel. El Yom HaShoah fue establecido en 1959 como ley en Israel y aprobado por el primer ministro David Ben-Gurión y el presidente Yitzhak Ben-Zvi. A las 10 horas del Yom HaShoah, las sirenas suenan durante 2 minutos. Los vehículos de transporte público paran y las personas permanecen en silencio y también cierran los establecimientos públicos, mientras radio y televisión transmiten canciones y documentales sobre el Holocausto y todas las banderas quedan a media asta. La Shoah alude a la persecución y asesinato sistemático, burocráticamente organizado por los nazis y auspiciado por el Estado de unos 6 millones de judíos. Los nazis que llegaron al poder en Alemania en el enero de 1933 creían que los alemanes eran una raza superior y consideraron a los judíos una raza inferior. Durante la Shoah, las autoridades alemanes persiguieron también a otros grupos considerados inferiores, caso de los gitanos, los discapacitados y algunos pueblos eslavos, polacos y rusos, entre otros. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales. En 1933, la población judía de Europa ascendía a más de 9 millones, la mayoría radicados en países que la Alemania nazi ocuparía durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado ya a 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la llamada solución final. Si bien las principales víctimas del racismo nazi fueron los judíos, a quienes consideraban el mayor peligro para Alemania. Entre las otras víctimas se incluyen 200.000 gitanos, como mínimo 200.000 discapacitados física o mentalmente, en su mayoría alemanes que vivían en instituciones. Estas personas fueron asesinadas en el marco del llamado programa de eutanasia. A medida que la tiranía nazi se propagaba por Europa, los alemanes y sus colaboradores perseguían y asesinaban a millones de otras personas. Entre 2 y 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados o murieron de inanición, enfermedades, negligencia o maltrato. Los intelectuales polacos no judíos fueron perseguidos y asesinados por los alemanes. Millones de civiles polacos y soviéticos fueron deportados para realizar trabajos forzados en Alemania o en la Polonia ocupada.
Desde los primeros años del régimen nazi, las autoridades alemanas persiguieron a los homosexuales. Miles de oponentes políticos y disidentes religiosos fueron perseguidos por oficiales de la policía alemana. En los primeros años del régimen nazi, ese gobierno estableció campos de concentración para oponentes políticos e ideológicos. Las SS y la policía encarcelaban en estos campos a cada vez más judíos, y para mejor concentrar y controlar a la población judía y facilitar la deportación, crearon guetos, campos de tránsito y campos de trabajos forzados. Se establecieron numerosos campos de trabajos forzados tanto en el denominado Gran Reich alemán como en territorios ocupados para personas no judías, a quienes los alemanes buscaban explotar laboralmente. Después de la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, los Einsatzgruppen, equipos móviles de matanza, y más adelante los batallones militarizados de oficiales de la policía iban detrás de las líneas alemanas para llevar a cabo asesinato en masa de judíos, gitanos y oficiales del Partido Comunista y del Estado Soviético. Las SS y la policía, con el apoyo de las unidades de la Wehrmacht, asesinaron a más de 1 millón de hombres, mujeres y niños judíos. Entre 1941 y 1944, el régimen nazi deportó a millones de judíos desde Alemania a los territorios ocupados y los países de muchos de sus aliados del eje hacia los guetos y centros de exterminio o centros de la muerte, donde fueron gaseados en cámaras diseñadas para tal fin. Durante los últimos meses de la guerra, los guardias de las SS trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte, para evitar que los aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, el día en el que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Para los aliados occidentales, la Segunda Guerra Mundial finalizó en Europa oficialmente el 8 de mayo. Mientras que las fuerzas soviéticas anunciaron su día de la victoria el 9 de mayo de 1945. Tras el Holocausto, muchos sobrevivientes encontraron refugio en los campos de refugiados que administraban las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951, unos 700.000 judíos emigraron a Israel, incluidos 136.000 judíos refugiados de Europa. Otros judíos refugiados emigraron a Estados Unidos y a otros países. El último campo de refugiados se cerró en 1957. Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron totalmente a cientos de comunidades judías de los territorios ocupados de Europa Oriental. Gracias y hasta el próximo programa.